El sol de Barranquilla no perdona. Cae como un martillo sobre el asfalto derretido y el polvo que se levanta del suelo. El aire es espeso, pesado. Huele a basura fermentada, a motor diésel y a la sal del Caribe que, aunque no se ve, se siente en la piel. En medio de este mar de desechos hay una figura pequeña, un niño. No tendrá más de 12 años. Sus ropas están gastadas, sus manos sucias, pero sus ojos buscan algo. Una botella de plástico, un trozo de cobre, cualquier cosa que pueda cambiarse por un par de monedas, por un pan. Es invisible para el mundo, una pieza más del paisaje olvidado. Y entonces, una sombra se proyecta sobre él, lenta, casi perezosa. El niño levanta la vista. Es un hombre mayor, de piel curtida por el mismo sol que a él lo castiga. Su sonrisa es extraña, no tiene malicia, al contrario. Parece amable, casi paternal. Conduce un carromato de madera, de esos que rechinan con cada movimiento, tirado por un caballo flaco y cansado. Le ofrece trabajo, palabras sencillas, un tono de voz suave. Le dice que conoce un lugar mejor para encontrar tesoros, un lugar donde no tendrá que competir con nadie. El niño duda solo un segundo. La promesa de una comida caliente es más fuerte que el instinto. Asiente, y mientras sube a ese carromato destartalado, no sabe que acaba de sellar su destino. No sabe que el hombre amable que le sonríe es el monstruo que la ciudad entera aprenderá a temer. Un hombre conocido como Tomás Maldonado Cera. Pero la prensa le daría un apodo mucho más oscuro: el satánico. Esta es la historia de cómo un simple reciclador se convirtió en la pesadilla de toda una ciudad. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos a la gente que nos cruzamos cada día? Si este tipo de casos te intrigan y quieres ayudarnos a seguir explorando los rincones más oscuros de la mente criminal, no te olvides de dejar un like ahora mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Para entender al monstruo, primero hay que entender al hombre. Tomás Maldonado Cera no apareció de la nada. Nació en la década de los 60, en un entorno de pobreza y carencias, como tantos otros en la costa colombiana. Su juventud fue un borrón, una historia sin grandes titulares. Para sus vecinos, en los barrios populares de Barranquilla donde vivió, era simplemente el viejo Tomás, un reciclador, un hombre callado, solitario, de esos que saludan con un gesto de cabeza y siguen su camino. Su vida era una rutina: salir al amanecer con su carromato, recorrer las calles, hurgar en la basura de los demás, una existencia en los márgenes de la sociedad. Nadie le prestaba atención, y ese era su mayor poder, su invisibilidad. Porque mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, en la mente de Tomás se estaba gestando un horror silencioso, una oscuridad que nadie podía ver detrás de sus ojos cansados. Los crímenes no comenzaron con una explosión de violencia, sino con un susurro. A principios de los 2000 empezaron a desaparecer personas, siempre el mismo perfil: jóvenes, a menudo niños o adolescentes, de familias humildes, chicos de la calle, vendedores ambulantes, aprendices de mecánico, personas que, si desaparecían, pocos notarían al principio. El método de Maldonado era diabólicamente simple y cruel. Usaba su fachada de reciclador como cebo. Se acercaba a sus víctimas con la misma promesa: trabajo, ayúdame a recoger esto, te pago si me acompañas a buscar chatarra. Les ofrecía unos pocos pesos, una gaseosa, una palabra de aliento.
Para un chico que no tiene nada, esa oferta era un oasis en el desierto. Los llevaba a lugares apartados, solares abandonados, arroyos secos o incluso a su propia casa. Una vez allí, la amabilidad se desvanecía. Revelaba su verdadera naturaleza. No era un ataque frenético, era calculado. Los sometía, los torturaba y luego los desmembraba con una precisión escalofriante. Los restos, a menudo, los arrojaba a los mismos arroyos o basureros que recorría cada día, mezclando el horror de sus actos con la inmundicia de la ciudad. Su territorio de trabajo se convertía en su cementerio personal. Un desaparecido es una tragedia. 2, una coincidencia. Pero cuando los casos se acumularon, el pánico se apoderó de Barranquilla. Los medios locales empezaron a hablar de un depredador de niños. Las fotos de los jóvenes sonriendo llenaban los noticieros. Las madres lloraban ante las cámaras, suplicando por cualquier pista. Se creó una psicosis colectiva. La gente veía sospechosos en todas partes. La policía estaba perdida. Los crímenes ocurrían en diferentes zonas. Las víctimas no parecían tener conexión entre sí, más allá de su vulnerabilidad. Y los cuerpos, cuando aparecían, estaban tan mutilados que la identificación era una pesadilla. No había un patrón claro, solo un rastro de dolor y familias destrozadas. Durante años, Maldonado actuó como un fantasma, moviéndose bajo el radar, cometiendo atrocidades a plena luz del día, mientras la policía perseguía sombras. La caída de un monstruo a menudo se debe a un pequeño error, un exceso de confianza. Después de casi 2 décadas de impunidad, Maldonado se volvió descuidado. El punto de inflexión llegó en 2018. Un joven logró escapar. Había sido secuestrado, llevado a una casa y atacado. Malherido, consiguió huir y contar su historia a la policía. Por primera vez tenían una descripción, un retrato hablado, el del viejo del carromato. Ese testimonio fue la llave. Los investigadores, armados con el retrato y el modus operandi, empezaron a conectar los puntos. Reabrieron casos antiguos, desapariciones que habían sido archivadas, y el nombre de un sospechoso empezó a flotar. Tomás Maldonado Cera, un reciclador que encajaba con la descripción y que vivía cerca de donde varias víctimas habían sido vistas por última vez. La cacería había comenzado. No lo arrestaron en medio de una persecución espectacular. La captura de Tomás Maldonado Cera fue tan banal como su fachada. Lo detuvieron en abril de 2019. Al principio, la gente que lo conocía no podía creerlo. ¿El viejo Tomás? Imposible. Es un hombre tranquilo. No se mete con nadie. Esa es la máscara del mal, la aterradora normalidad. Pero en el interrogatorio, la máscara se cayó. Con una frialdad que heló la sangre de los investigadores más veteranos, Maldonado comenzó a confesar. Uno por uno, describió los crímenes con un detalle espeluznante. No solo los asesinatos, habló de rituales, de canibalismo. Admitió haber matado a por lo menos 10 personas, aunque las autoridades sospechan que la cifra podría ser mucho mayor. La verdad era más impactante y depravada de lo que nadie había imaginado. El reciclador silencioso era, en realidad, un sádico depredador. Tomás Maldonado Cera fue sentenciado a prisión, pero para las familias de las víctimas ninguna condena es suficiente. Su caso dejó una cicatriz imborrable en Barranquilla y en toda Colombia. Expuso la terrible vulnerabilidad de miles de niños y jóvenes que viven a los márgenes, invisibles para la mayoría, pero no para los depredadores, que saben exactamente dónde buscar. El número oficial de víctimas sigue siendo una herida abierta, un recordatorio de que el mal puede operar durante años, oculto a plena vista, disfrazado de normalidad. La historia de El Satánico nos deja con una pregunta incómoda. Una pregunta que resuena mucho después de que los titulares se desvanecen. ¿Cómo es posible que un monstruo así caminara entre nosotros durante tanto tiempo? ¿Cuántas veces nos cruzamos con personas sin ver realmente la oscuridad que pueden llevar dentro? Y la pregunta más difícil de todas, ¿el mal es algo con lo que se nace o es algo que la sociedad, con su indiferencia, ayuda a construir? Gracias por habernos acompañado en este viaje a la oscuridad.
Son casos como este los que nos recuerdan la importancia de estar atentos y de cuidarnos los unos a los otros. Si te ha parecido un análisis profundo, no te olvides de compartir este video. Y para no perderte nuestro próximo caso, asegúrate de estar suscrito y de tener las notificaciones activadas. Nos vemos en el próximo misterio.